¿Listo? Ok. Vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Señores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Pedro, hijo de Zebadón, lo que tú debes son 100 denarios. Andrés, hijo de Marcos. Tú debes un talento. Saqueo. Saqueo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado un deudor. Debes 10,000 talentos. Pero no tengo con qué pagarte. Entonces será vendido. ¿Y su mujer? ¿E hijos? Y todo cuanto tenga. Para que pague su deuda. Señor, ten paciencia conmigo. Yo te lo pagaré todo. Es imposible. Ni aunque viviera 1000 vidas, podría saldar su deuda. Saqueo. Eres perdonado. Búsquenlo. No beberemos. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¡Felico! Paga lo que me debes. ¡Viejo! Señor, ten paciencia conmigo y lo pagaré todo. Llévenselo. ¡No! Señor, por favor, no. ¡Muévete! ¡Ten piedad de mí! ¡Ten piedad de mí! Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Saqueo. Los 10,000 talentos están listos, mi señor. Vamos, rápido. Bien, bien. Eres un mal siervo. Yo te perdoné toda tu deuda. Porque así tú me lo rogaste.
¿No tendrías tú también que haber tenido compasión de tu consiervo? Tal como yo la tuve de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y este pasaje lo encontramos en Mateo 18, 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus consiervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Vemos aquí en el pasaje, en la parábola de los dos deudores, cómo se refleja en muchas ocasiones a nuestra vida. Parece que el obstáculo número uno para que Dios derrame de su poder en nuestra vida, ya sea en nuestra vida, el matrimonio, la casa, la iglesia, la familia, los familiares, el trabajo o incluso nuestra nación, es la falta de perdón. Cada persona ha sido afectada por la falta de perdón de una forma u otra. Tal vez alguien nos ha ofendido, nos ha dicho algo falso sobre nosotros, testificó testificó mentiras en contra de nosotros, te delató, te humilló, fue de chiva, como dicen, te traicionó o hirió intencionalmente tu corazón y destruyó tu reputación. Esto te puede haber llevado a guardar rencor o tener una amargura profunda, arraigada en tu corazón hacia ellos o inclusive hacia otros. A veces cuando las relaciones fracasan, se rechaza el perdón. Como sabemos, la familia, los familiares, la iglesia o las amistades personales pueden romperse por las heridas de la falta de perdón y la amargura. Las personas heridas muchas veces lastiman a otras personas. En un tiempo, en algún momento, cuando el Señor Jesucristo nos permitió a mi esposa y a mí tener una empresa, hubo un tiempo en que yo tuve resentimiento y rencor hacia una persona. Y ese resentimiento y ese rencor iba creciendo cada vez más, al grado, yo no me había dado cuenta, pero al grado que todo lo que hacía me iba mal, todo lo que hacía.
en las ventas, en los proyectos, en todo lo que yo estaba, como decirlo así, empecinado a hacer, me iba mal. Me iba mal y por donde quiera que yo iba me acordaba de esta persona y me daba el coraje y me daba el enojo y me acordaba y el resentimiento y era algo que iba carcomiéndome. Ahorita comentó algo Carl muy importante, ¿no? Nosotros que conocemos de Jesucristo, que ya tenemos un tiempo aprendiendo de Jesús, nos sigue golpeando, nos sigue eh, persiguiendo la falta de perdón, la falta de poder obedecer a Dios. Como decía, como Jonás, nos manda a hacer algo y nos damos la vuelta y hacemos como de la vista gorda, como que no vimos o como que no escuchamos la orden o el mandato de Dios hacia nuestras vidas. Cuando pasa esto, también se asemeja o también puede pasar en la cuestión del perdón o el resentimiento. Todo lo que yo hacía, todo lo que buscaba hacer, me salía mal, todo. Sin embargo, Dios me orilló porque realmente cuando te empecé a ver la bendición de ser un papá, a empezar a vivirla, empecé a ver a Abril, que es la primera, y posteriormente a Ethan, y veo cómo ellos repiten todo lo que uno hace. Aunque nosotros queramos que no lo hagan, lo hacen. Hacen lo que nosotros hacemos. Hablan de la forma en la que nosotros hablamos. Si nosotros gritamos, ellos van a gritar. Si nosotros susurramos, ellos van a susurrar. Si nosotros brincamos, ellos van a brincar. Ellos, por este molde, orden de Dios, ellos repiten todo lo que nosotros hacemos. Entonces, Jesucristo nos enseñó que Él hablaba lo que el Padre le decía. Él hablaba y hacía lo que veía hacer al Padre. Entonces, cuando Jesús nos dice que nosotros tenemos que perdonar, porque el Padre así lo hizo, entonces veo cómo dentro de todo su plan y dentro de todo el plan de Dios hacia nuestra salvación y nuestra resurrección hacia la vida eterna, que es Jesús, su plan estaba del origen en el perdón. Jesús, Dios nos perdonó, por eso envía a Jesús a morir por nosotros. Nos perdonó. Dice aquí que nada ha construido muros más altos, más profundos y más gruesos en los corazones de las personas como un espíritu de falta de perdón. Esto se ve en matrimonios, familias, iglesias, naciones. La falta de perdón nos lleva a la amargura y la división. Las relaciones humanas fracturadas por la falta de perdón son dañosas. A veces nosotros que tenemos podemos decirlo así, que nosotros ya hemos aprendido de Jesucristo y que seguimos en un aprendizaje y que seguimos en un tiempo de aprender de un discipulado, porque Jesucristo nunca va a dejar de discipularnos hasta que estemos con Él. A lo mejor no todos, pero al menos en mi persona, yo sí he juzgado a personas, he juzgado a hermanos, he juzgado, he criticado por cuestiones o defectos o situaciones que para mi punto de vista están mal. Y que al final todo esto es causa de un resentimiento, de una amargura, y yo mi entorno lo voy a empezar a contaminar. Porque ahora ya no me lo voy a guardar en mi corazón, sino lo voy a empezar a hablar. Oye, me puedo acercar a mi esposa y decirle, oye, ¿ya viste que
que Beto ahora se cortó más el cabello, o ya viste que ahora Beto ya se lo dejó crecer, o ya viste que Bertita ahora nos ve con una mirada, y uno empieza, ¿no? O sea, empiezo a contaminar a mi entorno. Y algo tan impresionante que Jesús me mostraba es cuando dice en Juan 12, 44 al 50, específicamente en el 47 y 48. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús nos enseña los mandamientos, 260 mandamientos que tenemos que cumplir. Pero dice, si no los quieres obedecer, no te preocupes, yo no te juzgo, porque mi Padre dice, yo no he venido a juzgar al mundo. Y nuestro ideal, que es Jesús y que debe de ser Jesús, nos está enseñando que nosotros no debemos de juzgar y que no debemos de criticar a los que están a nuestro alrededor. Cuando pasa esto, empezamos a contaminar a todos los que nos rodean, y entonces nosotros paramos la bendición. Y esta bendición inclusive puede ser, ¿por qué nación? O sea, ¿por qué en la nación? En algún momento, si se nos ha ocurrido o hemos hablado sin querer acerca del juzgar al presidente de nuestra nación, ¿en alguna ocasión lo hemos hecho? Ay, es que no gobierna como debería de gobernar. Ay, es que no hace lo que debería de ser. Ay, es que dice y no hace. Ahorita que andan ahí a las elecciones en el Estado de México, ¿no? Y que andan viendo a ver quién dice más, quién promete más. Pero, y uno ahí anda viendo a ver a quién vamos a juzgar mejor o menos o más. Sin querer nosotros mismos ponemos crecemos con esa barrera del resentimiento. Y yo he escuchado a personas que hasta están molestas y están enojadas con los presidentes, con las autoridades. Nosotros que entramos a las prisiones. Ay, es que el licenciado, ay. Pero Jesús dijo, yo no juzgo a nadie. Dijo Jesús, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. Y posterior a esto, dice que si nosotros no perdonamos, yo al día de hoy tengo una lista y allí pongo, Señor Jesús, tú dijiste que debemos de perdonar a nuestros deudores. Y tú dijiste que debemos de bendecir a nuestros enemigos. Es un mandamiento tuyo. Yo no quiero perdonar a la persona que me ofendió. Yo no quiero perdonar a la persona que me lastimó. Yo no quiero hacerlo, pero es un mandamiento que tú dijiste, Jesús. Entonces, te pido que a todos mis enemigos, a todas las personas que me han ofendido y a todas las personas con las que tengo algo, porque en algún momento tuvo que nacer esa raíz de amargura y de resentimiento por alguna razón, te pido que me ayudes a perdonarlos. Y ahí pongo mi lista. Fulanito, 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 fulanito. Y entonces llega un punto en que estoy orando y ya cuando paso el nombre de Juan Pérez y no me duele en mi corazón, quiere decir que Dios ya hizo el milagro. Y empieza, y empieza, y empieza. ¿Qué pasó cuando yo les comentaba que tenía esta raíz de amargura y resentimiento y todo me iba mal?
hasta que lo tuve que declarar con una persona de confianza. Le dije, sabes que tengo esta situación con esta persona, ayúdame a orar. Y empezamos a orar, hasta que llegó un punto en que le digo a mi esposa, ¿qué crees? Que me imaginé llegando a la casa de esta persona y la abrazaba y la bendecía. Y entonces, hasta ese entonces me di cuenta que Dios ya había hecho el milagro en perdonar, pero mientras yo era una amenaza potencial, porque a todas las personas que se me pudieron haber atravesado en ese momento, yo pude haberlas contaminado con este odio y este resentimiento. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la parábola de los dos deudores. Porque a veces hemos recibido, bueno, no a veces, hemos recibido tanto perdón de Jesucristo, tanta misericordia. O sea, nada más pongámonos a pensar todo lo que nos ha perdonado Dios, o la mitad de lo que nos ha perdonado Dios. Y nosotros por una persona que nos dijo una mala palabra, o que nos insultó, o que un pensamiento que se le salió mal dicho o mal acomodado, y ¡pum! Los empezamos a juzgar y empezamos ahí. Y es impresionante esta imagen porque se dice que todo lo que debía el primer deudor era muchísimo, muchísimo. Tanto que tenían que venderlo a él, a su familia, a sus hijos para pagar. Y él no perdonó unas cuantas monedas. Entonces, te invito, porque en algún momento me platicaban en el Cerezo. Es que odio tanto a esta persona porque me hizo daño, me hizo esto, me hizo aquello. Si nosotros no perdonamos a quien sea, pueden ser hermanos en Cristo, pueden ser familiares, pueden ser personas que no tienen temor de Cristo, aún así tenemos que expresar ese amor hacia ellos. Debemos de tener siempre esto que hizo Jesús por nosotros, y que no importa lo que hagan, no importa lo que hagan con nosotros, debemos de perdonar. No dejemos que la raíz de amargura y resentimiento nos dañen, porque no nada más se queda ahí en que las bendiciones de Dios no entran a tu vida. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de las verdaderas bendiciones de Dios, la salud, la familia, el estar trabajando para Cristo, el tener un lugar donde vivir, el poder tener esa comunión con Cristo, esa bendición de poder leer la Biblia, de poder tener un tiempo de oración con Cristo. Sino que también hay enfermedad en nuestro cuerpo, que eso mismo empieza a contaminar, y vienen todo tipo de enfermedades en el cuerpo humano. ¿Por qué? Por la falta de perdón. ¿Qué le pasó al primer deudor? Al que no le perdonó unas monedas. Al final, lo llevaron a la cárcel, lo iban a vender a su familia hasta que pagara todo lo que debía. No nada más él se fue a la cárcel, sino que se trajo con él a todos los suyos. Tenemos que tener cuidado porque la falta de perdón puede acarrear maldición para todos nuestros seres queridos, principalmente. Y de ahí, divisiones, tanto que por tanto el día de hoy hay guerras, hay persecución y hay muertes. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, Beto. Adelante. Bendito sea Dios, muchísimas gracias. Bonito video, ¿eh? Ahí luego, pues me pasas de dónde te lo pirateaste, muy bien hecho. Y efectivamente, es algo que de verdad debemos tomar muy en cuenta. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. No siempre, pero la mayoría de las veces
que nos va mal, porque a veces nos va mal por diseño de Dios, o sea, Dios diseña que sea así para ponernos a prueba, para que le demostremos que lo amamos como Job, ¿no? Y es una bendición y uno sabe pues que es eso, pero la mayoría de las veces cuando nos va mal es porque hay un resentimiento, hay una semillita anidada allí que nos arruina todo, que nos echa a perder todo, que nos va ahora sí que hundiendo. Tenemos que hacerlo, es una decisión, no es algo que se siente. Yo pues les he contado aquí que me costó mucho perdonar cuando yo recién conocí a Cristo, al que había abusado de mí cuando yo tenía 6 años, y no lo podía hacer, y cuando lo intenté hacer pues no pude, pero me dijeron, es un acto de obediencia, no de lo que sientas. Entonces, aun cuando no lo sientas, dile a Dios tal cual, no quiero perdonar, pero perdono. Y lo hice, y al otro día hablé con el que me estaba pues encaminando en las cosas. Le dije, ¿sabes qué? No funcionó porque hasta más enojado estoy. Me dijo, no, es que lo tienes que hacer todos los días hasta que ya no te duela, como nos decía Alan. Y de verdad cuesta mucho, duele mucho, pero una vez que te liberas de eso, de verdad que se abren las ventanas de los cielos. Entonces, examinémonos, pensemos bien. Si lo que nos está pasando es por diseño de Dios, bueno, Él nos va a dar el doble de lo que estamos perdiendo hoy. Pero si lo que nos está pasando hoy es por nuestra culpa, es por nuestra desobediencia, así como Jonás, ¿no? Jonás estaba tan resentido con Dios, él no quería perdonar a Dios porque sabía que Dios iba a perdonar a los de Nínive, que prefería morir antes que obedecer hasta ese grado. Y así como arrastró a su esposa y sus hijos, arrastró a todos los del barco, ¿no? Entonces, afecta mucho, ¿no? Pero cuando perdonamos, cuando obedecemos eso, igual como Job, Dios nos restaura al doble todo lo que hemos perdido por nuestra desobediencia. Muchísimas gracias, Alan. Un tema muy importante, muy necesario, que siempre tenemos que estar repitiendo y repitiendo una y otra vez. Pues bueno,